153. Infecciones causadas por el grupo ASEC y diversas bacterias. El grupo ASEC. Los organismos ASEC son un grupo de bacterias gram negativas de cultivo difícil y crecimiento lento que requiere una atmósfera de dióxido de carbono. Estos microorganismos no crecen en los medios que se utilizan habitualmente para las bacterias entéricas, por ejemplo, agar de McConkey. Las especies que pertenecen a este grupo incluyen varias del género Haemophilus, Aggregatibacter, Antes Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingeia kingae. En condiciones normales, las bacterias ASEC residen en la cavidad bucal y se les relaciona con infecciones locales de la boca. También se sabe que causan infecciones sistémicas graves, por lo general endocarditis bacteriana, que puede desarrollarse en válvulas protésicas o naturales, capítulo 123. La bacteriemia por el grupo ASEC es altamente predictiva de una endocarditis infecciosa de fondo, con un valor predictivo positivo global de 60%. Sin embargo, esta relación varía considerablemente según el organismo. Por ejemplo, en un estudio, se diagnosticó endocarditis infecciosa en 100% de los pacientes con bacteriemia por Aggregatibacter actinomycetem comitans, pero no en los pacientes con bacteriemia por Eikenella. En una serie extensa, 0.8 a 6% de los casos de endocarditis infecciosa se atribuyen a organismos ASEC, por lo general a especies Aggregatibacter, Haemophilus y Cardiobacterium hominis. La infección invasora casi siempre ocurre en pacientes con antecedente de cardiopatía valvular o válvulas protésicas, a menudo con antecedente de un procedimiento dental o infección rinofaríngea reciente. Las válvulas afectadas con mayor frecuencia son la aórtica y la mitral. La evolución clínica de la endocarditis por ASEC tiende a ser subaguda, en particular con Aggregatibacter o Cardiobacterium. Sin embargo, la endocarditis por Kingeia kingae muchas veces tiene un cuadro clínico más agresivo. A diferencia de la que no incluye estos microorganismos, la endocarditis por ASEC se observa en pacientes más jóvenes y se relaciona más a menudo con manifestaciones embólicas, vasculares e inmunitarias. Es frecuente la embolización generalizada. La prevalencia general de embolia mayor relacionada con endocarditis ASEC varía entre 28 y 71% en distintas series. En la ecocardiografía se observan vegetaciones valvulares hasta en 85% de los pacientes. Las especies de Aggregatibacter y Haemophilus producen vegetaciones en la válvula mitral con mayor frecuencia. Cardiobacterium se relaciona con vegetaciones valvulares aórticas. Debe alertarse al laboratorio de microbiología cuando se consideren organismos ASEC. Sin embargo, la mayoría de los cultivos que generarán un organismo ASEC se vuelven positivos en la primera semana, sobre todo con los sistemas de cultivo mejorado, como BACTEC. Los estudios no han demostrado que la incubación prolongada aumente la recuperación en el laboratorio de cepas aisladas de ASEC con importancia clínica. Además, las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa como la amplificación génica del ácido ribonucleico ribosomal 16-SBPER facilitan el diagnóstico de las infecciones por el grupo ASEC en sangre o válvulas cardíacas como la espectrometría de masas con ionización por desorción con láser asistida por matriz tiempo de vuelo realizada de manera directa en las colonias del agar, aumentan la precisión y velocidad del diagnóstico de las infecciones por ASEC. Por el lento crecimiento de estos microorganismos, las pruebas de antibióticos pueden ser difíciles y es posible que no se detecte la producción de lactamasa beta. La resistencia es más frecuente en Haemophilus sp y Aggregatibacter. La metodología del E-test aumenta la precisión en las pruebas de sensibilidad. En estudios recientes, tanto la ceftriaxona como la levofloxacina han mostrado actividad contra todas las cepas aisladas. El pronóstico general de la endocarditis por ASEC tanto en válvulas naturales como prótesis es excelente, mucho mejor que el de la endocarditis por patógenos distintos a ASEC. Haemophilus sp Haemophilus parainfluenzae es la especie que se aísla más a menudo en los casos de endocarditis ASEC. De los pacientes con dicho trastorno por Haemophilus sp, 60% ha estado enfermo menos de 2 meses antes de su valoración y 19 a 50% desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva. En las series antiguas se informaban tasas de mortalidad de hasta 30 a 50%, pero los estudios más recientes documentan tasas de mortalidad menores de 5%. Haemophilus parainfluenzae se ha aislado en otras infecciones, como meningitis, absceso cerebral, dental, pélvico y hepático, neumonía, infección urinaria y septicemia. Aggregatibacter sp.
Las Aggregatibacter sp que con mayor frecuencia causan endocarditis infecciosa son Aggregatibacter actinomycetum comitans, Aggregatibacter, antes Haemophilus, Aprophilus y Aggregatibacter paraprophilus. Aggregatibacter causa endocarditis de válvulas protésicas más a menudo que Haemophilus sp. Aggregatibacter actinomycetum comitans puede aislarse de infecciones del tejido blando y abscesos en relación con Actinomyces israeli. Por lo general, los pacientes que desarrollan endocarditis por Aggregatibacter tienen enfermedad periodontal o se sometieron poco antes a procedimientos dentales en presencia de algún daño valvular cardíaco subyacente. La enfermedad es insidiosa, es probable que los sujetos estén enfermos varios meses antes del diagnóstico. Las complicaciones frecuentes incluyen fenómenos embólicos, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal. Aggregatibacter actinomycetum comitans se ha aislado de pacientes con absceso cerebral, meningitis, endoftalmitis, parotitis, osteomielitis, infección urinaria, neumonía y empiema, entre otras infecciones, mientras que Aggregatibacter aerophilus a menudo se relaciona con infecciones óseas y articulares y es una causa importante de abscesos cerebrales. En una serie, Aggregatibacter aprophilus se aisló a partir de abscesos cerebrales en 10% de los casos, frecuencia que es desproporcionada a su obtención a partir de la flora bucal. Esta especie también se ha descrito como causa de abscesos en otros órganos y sistemas. Cardiobacterium hominis. Con frecuencia produce endocarditis principalmente en personas con cardiopatía valvular subyacente o con válvulas protésicas. Esta bacteria afecta con mayor frecuencia la válvula aórtica. Muchos pacientes tienen signos y síntomas de infección prolongada antes del diagnóstico, con evidencia de embolización arterial, vasculitis, apoplejías, glomerulonefritis por complejos inmunitarios o artritis al momento de la valoración inicial. Las complicaciones frecuentes son embolización, aneurismas micóticos e insuficiencia cardíaca congestiva. Ya se describió una segunda especie en casos de endocarditis, Cardiobacterium valvarum, Eikenella corrodens. Eikenella corrodens se recupera por lo general de sitios infectados junto con otras especies bacterianas. Las fuentes clínicas de Eikenella corrodens incluyen sitios de mordeduras humanas, lesiones con el puño cerrado, endocarditis, infecciones de tejido blando, osteomielitis, infecciones en la cabeza y cuello, infecciones respiratorias, corioamnionitis, infecciones ginecológicas relacionadas con dispositivos intrauterinos, meningitis, abscesos cerebrales y abscesos viscerales. Esta bacteria es la causa menos frecuente de endocarditis ASEC, Kingelia kingae. Más de 50% de los casos de infección por Kingelia kingae corresponde a infecciones óseas y articulares. La mayor parte de las infecciones restantes corresponde a endocarditis infecciosa, bacteriemia y meningitis. Las infecciones invasivas por Kingelia kingae con bacteriemia se relacionan con infecciones en las vías respiratorias superiores y estomatitis en 80% de los casos. Las tasas de colonización bucofaríngea con esta bacteria son más altas en los primeros 3 años de edad, se detecta en casi 10% de los niños, lo que coincide con una mayor frecuencia de infecciones esqueléticas por este organismo y otras infecciones invasivas por este microorganismo desde los 6 meses hasta los 4 años de edad. Kingelia kingae se puede transmitir entre niños y ha sido la causa de varios brotes entre niños pequeños. La bacteriemia por Kingelia kingae puede manifestarse con exantema petequial similar al que se observa en la septicemia por Neisseria meningitidis. Gracias a la mejora en la metodología microbiológica y los métodos moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, el aislamiento de Kingelia kingae es cada vez más frecuente. La inoculación de muestras clínicas, por ejemplo, líquido sinovial, en frascos de cultivo aeróbico en sangre aumenta la recuperación de este organismo. Los análisis por reacción en cadena de la polimerasa del líquido articular permiten identificar Kingelia kingae en casos con cultivos negativos. Algunos estudios actuales demuestran que Kingelia kingae rebasa a Staphylococcus aureus como causa principal de artritis séptica y osteomielitis en niños. A diferencia de las otras infecciones con Kenneala-Kengi, la endocarditis ocurre en niños mayores y adultos. La mayoría de los pacientes tiene valvulopatía preexistente. La incidencia de complicaciones es alta, incluyen embolia arterial, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia tricuspidea e insuficiencia cardíaca congestiva con colapso cardiovascular. Tratamiento. Endocarditis ASEC. Cuadro 153-1, la ceftriaxona, 2 gramos al día, es el tratamiento de primera línea para la endocarditis ASEC.
Los datos sobre el uso de levofloxacina, 750 gramos al día, para el trastorno mencionado aún son limitados, pero este fármaco puede considerarse una alternativa para el tratamiento de pacientes intolerantes a los beta-lactámicos. Hay que señalar que ella es resistente a clindamicina, metronidazol y aminoglucósidos. La endocarditis de válvulas naturales debe tratarse con antibióticos por 4 semanas, mientras que la endocarditis de válvula protésica requiere 6 semanas de tratamiento. Parece que las tasas de curación de la endocarditis ASEC de válvulas protésicas son elevadas. A diferencia de la endocarditis de válvula protésica causada por otras bacterias gram negativas, la endocarditis ASEC a menudo se cura con el tratamiento antibiótico solo, o sea, sin intervención quirúrgica. Otras bacterias gram negativas de crecimiento lento, Capnocytophaga sp. Al igual que los organismos ASEC, este género de cocobacilos gram negativos fusiformes de difícil cultivo es anaerobio facultativo y requiere una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono para su crecimiento óptimo. Las especies de Capnocytophaga tales como Capnocytophaga ochacea, Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga haemolítica y Capnocytophaga sputigena forman parte de la flora bucal. La mayor parte de las infecciones son contiguas a la bucofaringe, por ejemplo, enfermedad periodontal, infecciones respiratorias, abscesos cervicales y endoftalmitis. Estas bacterias se han relacionado con la septicemia en hospedadores inmunodeprimidos, en especial en pacientes neutropénicos con ulceraciones orales, meningitis, endocarditis, celulitis, osteomielitis y artritis séptica. Estas especies se han aislado también a partir de muchos otros sitios, casi siempre como parte de una infección polimicrobiana. Capnocytophaga posee una gran prevalencia de resistencia a los beta-lactámicos y macrólidos. La cavidad bucal sirve como reservorio para los genes de resistencia a estos fármacos. Capnocytophaga canimorsus y Capnocytophaga cynodecmi son endógenos del hocico canino, capítulo 136. Los pacientes infectados con estas especies con frecuencia tienen antecedente de mordeduras de perro o gato o de exposición sin rasguños ni mordeduras. La asplenia, tratamiento glucocorticoide y abuso de alcohol son factores predisponentes que pueden relacionarse con septicemia grave, choque y coagulopatía intravascular diseminada. Por lo general, los pacientes tienen un exantema petequial que puede evolucionar de lesiones purpúricas a gangrena. Tratamiento: infecciones por Capnocytophaga. Cuadro 153.1. Debido a la síntesis creciente de pelactamasa, hoy en día se recomienda un derivado de la penicilina más un inhibidor de la pelactamasa, como ampicilina con sulbactam, 1.5 a 3.0 gramos de ampicilina cada 6 horas, para el tratamiento empírico de infecciones causadas por especies Capnocytophaga. Si se sabe que el aislado es susceptible, las infecciones con Capnocytophaga canimorsus deben tratarse con penicilina, 12 a 18 millones de unidades cada 4 horas. Capnocytophaga también es sensible a clindamicina, 600 a 900 miligramos cada 6 a 8 horas, y cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, 2 gramos cada 12 a 24 horas. Este régimen o el de ampicilina sulbactam debe administrarse de manera profiláctica a los pacientes asplénicos que sufrieron lesiones por mordedura de perro. Pasteurella multocida es un cocobacilo gram negativo con tinción bipolar que coloniza las vías respiratorias y el tubo digestivo de animales domésticos. Las tasas de colonización bucofaríngea son de 70 a 90% en gatos y de 50 a 65% en perros. Pasteurella multocida puede transmitirse a los humanos mediante mordeduras o rasguños, a través de las vías respiratorias por el contacto con polvo contaminado o gotitas infecciosas, o por depósito del organismo en las superficies cutáneas o mucosas lesionadas durante la lamida. La mayoría de las infecciones humanas se localizan en piel y tejido blando. Casi 2/3 de estas infecciones son provocadas por gatos. Las personas en extremos de edad o con enfermedades subyacentes graves, por ejemplo, cirrosis, diabetes, tienen mayor riesgo de manifestaciones sistémicas que incluyen meningitis, peritonitis, osteomielitis, artritis séptica, endocarditis, choque séptico y púrpura fulminante, y es más probable que no exista evidencia de mordedura de un animal, pero también se han informado casos en personas sanas de todas las edades. Si se inhala, Pasteurella multocida puede causar infección respiratoria aguda, sobre todo en personas con sinusitis y patología pulmonar de fondo. Tratamiento: infecciones por Pasteurella multocida. Cuadro 153.1.
Pasteurella multocida es sensible a penicilina, ampicilina sulbactam, cefalosporinas de segunda y tercera generaciones, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Hay informes de cepas productoras de beta-lactamasa. Otras bacterias gram negativas. Atromobacter psilosoxidans. Atromobacter, antes alcaligenes, psilosoxidans es un organismo aerobio gram negativo no fermentador que probablemente sea parte de la flora intestinal endógena, también se ha aislado de diversas fuentes acuáticas, como agua de pozo, soluciones intravenosas y humidificadores. Los hospedadores inmunocomprometidos, incluidos los que tienen cáncer y neutropenia posterior a quimioterapia, cirrosis, insuficiencia renal crónica y fibrosis quística, tienen mayor riesgo. Se han atribuido brotes intrahospitalarios y pseudobrotes de infección por Atromobacter psilosoxidans a líquidos contaminados, y la enfermedad clínica se relaciona con aislados de muchos sitios, incluso sangre, a menudo en presencia de dispositivos intravasculares. La bacteriemia por Heteromobacter psilosoxidans adquirida en la comunidad casi siempre ocurre en presencia de neumonía. En el 20% de los casos existen lesiones cutáneas metastásicas. La tasa de mortalidad publicada es de hasta 67%, cifra similar a las tasas en otras neumonías bacteriémicas por gram negativos. Tratamiento. Infecciones por Atromobacter psilosoxidans. 453-2. El tratamiento se guía con las pruebas de sensibilidad in vitro de todos los aislados clínicos relevantes. Es frecuente la resistencia a múltiples fármacos. Los fármacos con mayor actividad son carbapenémicos, tigecyclina y colistina. Aeromonas sp. Estas son bacterias gram negativas anaerobias facultativas. Las infecciones por aeromonas se deben con mayor frecuencia a Aeromonas hydropila, Aeromonas caviae, Aeromonas veronii y Aeromonas dackensis. Aeromonas prolifera en agua potable, agua dulce y en el suelo. Aún se revisa si es causa de gastroenteritis bacteriana. Es frecuente la colonización asintomática del intestino con esta bacteria y no se ha documentado ningún brote de diarrea vinculado desde el punto de vista clínico. Sin embargo, está demostrado que algunos casos raros de síndrome hemolítico urémico posterior a diarrea sanguinolenta son secundarios a la presencia de aeromonas. Aeromonas produce septicemia y bacteriemia en lactantes con múltiples problemas médicos y en sujetos inmunocomprometidos, sobre todo los que tienen cáncer o enfermedad hepatobiliar, incluyendo cirrosis. Aeromonas caviae causa bacteriemia relacionada con atención médica. Las infecciones comunitarias comprenden bacteriemia, peritonitis bacteriana espontánea, infecciones de las vías biliares e infecciones de los tejidos blandos y la piel. Las infecciones graves de los tejidos blandos como la fascitis necrosante son más frecuentes en Taiwán que en los países occidentales. El microorganismo patógeno que con mayor frecuencia se vinculó con infecciones de la piel y los tejidos blandos después del tsunami en Tailandia fue Aeromonas. La infección y septicemia por aeromonas pueden ocurrir en pacientes traumatológicos, incluido el traumatismo grave con mionecrosis. Pacientes con heridas contaminadas con agua de mar y en sujetos quemados expuestos a este género bacteriano por contaminación ambiental, agua dulce o tierra, de sus lesiones. Las tasas de mortalidad publicadas van desde 25% entre los adultos inmunocomprometidos con septicemia hasta más de 90% en pacientes con necrosis muscular. Los pacientes con bacteriemia por Aeromonas dackensis tienen una mortalidad a 14 días mayor que aquellos cuya bacteriemia se atribuye a otras especies. Aeromonas produce ectima gangrenosa, vesículas hemorrágicas rodeadas por un borde de eritema con necrosis y ulceración centrales, figura A1.34, lesiones semejantes a las de la infección por Pseudomonas aeruginosa. Este organismo causa infecciones intrahospitalarias relacionadas con catéteres, incisiones quirúrgicas o el uso de sanguijuelas. Otras manifestaciones incluyen fascitis necrosante, meningitis, peritonitis, neumonía e infecciones oculares. Tratamiento. Infecciones por aeromonas. 453-2. Por lo general, Aeromonas sp son sensibles a las fluoroquinolonas, por ejemplo, ciprofloxacina en dosis de 500 mg cada 12 horas vía oral o 400 mg cada 12 horas intravenoso, cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones, carbapenémicos y aminoglucósidos. Pero hay resistencia descrita a todos estos fármacos. Como Aeromonas puede sintetizar diversas beta-lactamasas, incluso carbapenemasas, deben usarse las pruebas de sensibilidad para guiar el tratamiento. La profilaxis antibiótica, por ejemplo, con ciprofloxacina, está indicada cuando se usan sanguijuelas medicinales.
Elisabetkingia Chrysobacterium sp. Elisabetkingia meningoseptica, antes llamada Chrysobacterium meningosepticum, un bacilo gram negativo aerobio no fermentativo, que no es de crecimiento lento, es una causa relevante de infecciones intrahospitalarias, incluidos brotes por líquidos contaminados, por ejemplo, sumideros, desinfectantes y antibióticos en aerosol contaminados, e infecciones esporádicas causadas por dispositivos permanentes, sondas de alimentación y otros catéteres relacionados con líquidos. Los brotes por este microorganismo han persistido hasta que se realiza una limpieza extensa de las superficies ambientales y el equipo. La mayoría de los reportes publicados provienen de Taiwán. La infección intrahospitalaria por Elisabetkingia meningoseptica casi siempre afecta a recién nacidos o personas con inmunosupresión subyacente, por ejemplo, por neoplasias malignas o diabetes, o pacientes expuestos a antibióticos en cuidados intensivos. Hay informes de Elisabetkingia meningoseptica como causa de meningitis, sobre todo en recién nacidos, neumonía, septicemia, endocarditis, bacteriemia, infecciones de los ojos y de tejidos blandos. Chrysobacterium indologenes produce bacteriemia, septicemia y neumonía, casi siempre en pacientes inmunodeprimidos con dispositivos permanentes. En algunas publicaciones la mortalidad alcanza hasta 50%, no se sabe si el pronóstico sombrío es secundario a las comorbilidades de fondo o al fenotipo multiresistente de este microorganismo. Tratamiento. Infecciones por Elisabetkingia Chrysobacterium. Cuadro 153-2. Estos organismos a menudo son sensibles a fluoroquinolonas, minoxidilina, tigesiclina y rifampicina. Pueden ser sensibles a combinaciones de beta-lactámico inhibidor de beta-lactamasa, como piperacilina tazobactam, aunque puede sintetizar beta-lactamasas de espectro ampliado y beta-metalolactamasas. La prueba de sensibilidad in vitro a menudo indica actividad de los fármacos utilizados contra las bacterias gram positivas, por ejemplo, vancomicina, pero no se sabe si estos medicamentos son confiables en la clínica. Para que el tratamiento tenga éxito, muchas veces es necesario administrar un tratamiento combinado. Se deben realizar pruebas de sensibilidad para elegir los mejores fármacos. Organismos diversos. Rhizobium, antes Agrobacterium, Radiobacter por lo general se relaciona con infecciones en presencia de dispositivos médicos, como un catéter intravascular, prótesis articular y válvulas protésicas, así como peritonitis causada por catéteres para diálisis. También se han descrito casos de endoftalmitis después de cirugía para catarata. La mayoría de las infecciones por Rhizobium radiobacter ocurre en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo individuos con neoplasias malignas o infectados con virus de inmunodeficiencia humana. Por lo general, las cepas son sensibles a fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones, y carbapenémicos, cuadro 153-2. Las Ionala sp. son microorganismos gram-negativos universales no fermentativos encontrados en el agua de mar y los ambientes marinos. En el ser humano, los patógenos principales son Seguanella putrefaciens y Seguanella algae. La especie más virulenta suele ser Seguanella algae. Las especies de Seguanella causan infecciones de la piel y tejidos blandos que van desde impétigo hasta fascitis necrosante. Los pacientes tienen contacto con el microorganismo a través de mordeduras, heridas abiertas o tejido desvitalizado con agua marina, animales marinos, mariscos frescos o al consumir agua de mar o mariscos crudos o poco cocidos, en especial crustáceos. Las especies de Seguanella también producen úlceras crónicas de las extremidades inferiores, osteomielitis, colangitis, neumonía, bacteriemia, septicemia y potencialmente otitis media crónica. Es posible la evolución fulminante en presencia de cirrosis, diabetes mellitus, neoplasia maligna u otras enfermedades subyacentes graves. En una serie de casos de Martinica, 13% de las infecciones resultó ser mortal. Las bacterias a menudo son sensibles a fluoroquinolonas, cefalosporinas de tercera y cuarta generaciones, beta-lactámicos inhibidores de beta-lactamasa, carbapenémicos y aminoglucósidos. Cuadro 153-2. Chromobacterium violaceum es un microorganismo anaerobio facultativo encontrado en la tierra y el agua en las regiones tropicales y subtropicales. Después del contacto, produce una infección grave y a menudo mortal e infecciones de los tejidos blandos de las extremidades. Es causa de infecciones que ponen en peligro la vida, con septicemia grave y abscesos metastásicos, y predomina en pacientes con alguna enfermedad de fondo, sobre todo en niños con disfunción de los neutrófilos, por ejemplo, aquellos con una enfermedad granulomatosa crónica. Chromobacterium violaceum suele ser multiresistente.
Por lo general se utilizan carbapenémicos en forma empírica. También son activas las fluoroquinolonas y el trimetoprim-sulfametoxazol, 453-2. Ocrobactrum anthropi causa infecciones relacionadas con catéteres venosos centrales en hospedadores inmunodeprimidos. Se han descrito otras infecciones invasivas. Pseudomonas, antiguamente, Flavimonas, Oricia vitans produce infecciones hematógenas asociadas al catéter en pacientes inmunodeprimidos. Spingobacterium es una causa rara de infección en el ser humano con inmunodepresión. Puede colonizar los sistemas de distribución de agua de los hospitales, el equipo que se utiliza en las vías respiratorias y los instrumentos de laboratorio. Asimismo, las especies de Ralstonia contaminan los suministros de agua, incluidos los sistemas hídricos de los hospitales. Se han descrito casos de bacteriemia, osteomielitis, neumonía y meningitis. Otras bacterias implicadas en infecciones humanas incluyen Wexella sp. Varios grupos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, como B1 y B2, y Oligeia uretralis. Se recomienda al lector consultar textos especializados y referencias para obtener una mejor guía sobre estos organismos.